ir a construir iglesia. Él predicaba el evangelio casa por casa, así como lo mandó a los apóstoles. ¿Puedo explicarte un poquito de lo que es la iglesia? Si me permites, es tu live. ¿Sí? Sí, pero ¿qué entiendes que significa iglesia en griego? Por eso ¿Templo o quisiera conjunto de iglesia? explicarte, Ah, ¿va a explicar eso? un poco. Sí, no, en griego no. Ah, bueno. Quisiera explicarte un poquito del concepto según mi percepción y luego me refutas, ¿te parece? Pero no en griego, digo, no como estaba escrito en su idioma original. Ok, mire, te voy a decir algo No, que es pero verdad. si te pongo el tiempo, dale. Dios, ya, con esto, y con esto acabo y gracias por el tiempo en tu live. Dios no pertenece a ninguna etiqueta humana. Es como decir que la luna es de un país específico. Las religiones son formas distintas de acercarse a entender a Dios, no de poseerlo. Dios está en contra de las instituciones humanas. Históricamente, ni católico, ni protestante, ni testigo de Jehová, que fue mucho después te cuento, existían al inicio del cristianismo. Esa división aparece con la Reforma Protestante. Antes la Iglesia Católica se veía a sí misma como la continuidad directa de la comunidad fundada por Cristo. Dios como concepto teológico es trascendente, no depende de estructura humana. Y ahí va bien lo que tú dices, iglesias son intentos históricos de organizar la fe. Desde la fe católica, Dios respalda a la Iglesia católica como verdadera. Desde la fe protestante, Dios respalda la interpretación bíblica protestante como verdadera. Los testigos de Jehová respaldan su fe como verdadera. Desde la filosofía, Dios no pertenece a ninguna. Todas son expresiones humanas. Pero si tú me obligas y te vas a la historia, amigo mío, te vas a dar cuenta que la primera comunidad fundada por Cristo, inevitablemente por historia te vas a encontrar con la católica. Y yo sé que la católica tiene un sinfín de detalles y es pecadora y tiene un montón de errores, pero no podemos jugar a Dios por acciones de hombres, sino, como te decía también al principio, tenemos que juntarnos todos como una verdadera comunidad y buscar el verdadero propósito del Padre. Eso es lo que yo siempre trato de unificar, ¿no? O sea, mira, hay tanta maldad allá afuera y nosotros acá enfocados en decir quién tiene o quién no tiene la razón. Entonces hay que tener concilios, hay que tener concilios entre nosotros para ver la verdad, lo que verdaderamente busca. Y una verdad irrefutable es que el Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No es un profeta, es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga, mi hermano mío. Muchas gracias por el espacio en este bonito live. Te felicito. Igual te sigo escuchando y te sigo escuchando desde abajito, ¿sí? Para que me refutes todo lo que pueda y yo también aprender de ti, porque todos estamos para aprender. Bueno, listo. Ahora vamos a leer que si me ponen como iglesia católica la principal, como historia verdadera, tenemos que decir que el Consolador, el Espíritu Santo, no sería lo que Jesús dijo. Teníamos que decir que en vez de Jesús rogar al Padre para que envíe el Consolador, el Espíritu Santo esté con nosotros, no, él iba a rogar para que la Iglesia Católica tenga como un pontífice máximo, un papa, que sería Pedro, como mediador, como representante de Dios. Y el que si él murió, tenía que seguir el Antíoco, o para que suplante al papa que murió, y así seguir con el papa, hasta Juan, bueno, con este Papa Francisco o León XIV o XIII, porque también van a morir. Tenemos una iglesia que no permanece, que muere con papas que son corruptibles, que mueren por pecadores. No teníamos esta iglesia que Jesús mandó, o esta iglesia que permanece para siempre. Sus puertas no prevalecerán, porque no tenemos que Jesús o los apóstoles hayan predicado lo que la iglesia predica, católica, romana. Porque esta se inventó en el año 321 por Constantino, el emperador, y no tiene nada que ver con Jesús. No teníamos a María como revelación de las, como dicen estos católicos, por magisterio, por tradición.
Tenemos que adorar las cosas que Jesús nunca mandó, como estamos hablando en el anterior río, hace un ratito. Los idólatras, los fornicarios, los avaros, los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Pero si la iglesia predica la idolatría, y la primera iglesia del primer siglo, del segundo que encontramos según la historia, tenemos que decir que Jesús sí predicó la idolatría, las imágenes, la adoración al hombre, a tener autoridad, que no seamos todos hermanos, que no tendríamos... Hola, tío. Jaime, buenos días, tardes, Jaime. ¿Qué iba a decir? Bueno, esta iglesia católica que enseña que el Papa es mediador, que el Papa puede perdonar pecado. Esta voluntad se la tenemos en el Hijo del Hombre, porque dice Jesús, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado, tus pecados te son perdonados. ¿Qué más dice Juan? Él es fiel y justo para perdonar pecado. No tenemos a una iglesia del primer siglo predicando que Jesús mandó a otras personas para perdonar. Vamos a ver. ¿A un apóstol en la escritura perdonó pecado? Ninguno, pero es el Papa de Roma. Tenemos a Juan, apóstol, diciendo que Jesús puede perdonar pecado, el Hijo de Dios. Nunca vemos a alguien perdonando pecado. A ver, vamos a buscar en la escritura esto. Pecado. Perdonar. Espera, a ver si encuentro, ¿no? Pecado. O el sacerdote puede perdonar pecado. Bueno, mientras que busco acá, vamos a ver en el Hechos 7:11, 7:21 dice, cambiado la ley, era necesario también que se cambie el sacerdocio. Estos sacerdotes levitas perdonaban pecado, pero tenían un tiempo. Moría el sumo sacerdote, se lo reemplazaba con otro. Moría ese sacerdote, sumo sacerdote, se lo reemplazaba por otro. Porque él también tenía que pagar su propio pecado y de los demás. Después tenemos a Jesús, que es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, permanece sacerdote para siempre. Pero no, ahora tenemos, según la historia, vamos a seguir con esta mentalidad de la historia, que la Iglesia Católica tiene sacerdotes, y estos pueden perdonar pecado. Pero solo hay un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que puede perdonar pecado. Y este es incorruptible, nunca muere, y está a la diestra del Padre, en el cielo. Entonces no podemos decir que la Iglesia Católica es la principal, la que fundó Jesús, porque Jesús nunca predicó que los apóstoles sean sacerdotes, o que hagan de sacerdote, o creen sacerdocios. No, esto es un invento de la Iglesia Católica del primer siglo, del tercer siglo, y si vamos a la historia, tenemos que ir según el Evangelio, no según el magisterio, tradición, porque si vamos con magisterio, tradición, ellos van a decir lo que ellos quieren decir, y la gente va a seguir esa doctrina, que ni siquiera la Biblia los apoya. Bueno, a ver, estoy así buscando acá. A ver si está, perdona. A ver. Bueno, seguimos con Jesús porque... pues no sé dónde dejé el versículo. Bueno, Jesús, sumo sacerdote para siempre. Este es, bueno... sumo sacerdote. A ver, ¿qué pasó acá? Listo, vamos a leer Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano, es decir, no de esta creación. Pero ¿qué tenemos en la Iglesia Católica? Tenemos un tabernáculo que el sacerdote se separa, da sus oraciones, agarra la copa y ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿qué dice Hebreos 9:11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, ni sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces se sacrificó Jesús? Una sola vez. ¿Y eso qué fue? Un sacrificio. Dice que a veces entró una vez siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese sacrificio tuvimos la eterna redención. A ver, acá está. Bueno, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obtenido eterna redención. Pero acá, ¿qué quieren decir? No, que Jesús con su sacrificio no nos dio la eterna redención. Con su único sacrificio que hizo no fue suficiente.
Entonces tienen que invocar el sacerdote en la iglesia católica, en estos templos hechos de mano de hombre, con el tabernáculo, con el altar. Pues dice que, y no por sangre ni machos cabríos, no, está el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, pero tenemos que, el sacerdote tiene un tabernáculo hecho por mano de hombre. Entonces estás negando las escrituras, para decir que el sacrificio de Jesús no fue perfecto, para decir que Él con su sola redención, con un solo sacrificio, tampoco fue perfecto, y lo tienen que sacrificar a Jesús los domingos, y lo tiene que ser un sacerdote católico, siendo Jesús sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Estos sacerdotes de levita que morían y se les supletaba por otro, son los que tienen las iglesias católicas, porque bueno, los que son católicos tienen su sacerdote que no lo conocen, no saben quién es, tienen que esperar que se muera y después no votan para suplantar ese sacerdote, sino que la iglesia católica le envía otro sacerdote y este sacerdote después con sus hijos que también van a ser católicos, van a seguir en ese templo hechos de mano de hombre, van a comerse a su Dios porque el sacrificio de Jesús no fue para eterna redención de nuestro pecado, y van a seguir con la idolatría pensando por qué no leen las escrituras, por qué piensan que Jesús fundó la iglesia católica romana, piensan que Jesús constituyó sacerdotes. En la tierra nunca fue sacerdote. Vamos a ver lo que dicen. A ver. Porque a ver, no sería sacerdote. A ver. Sería sacerdote. Acá está. Dice Hebreos 8:3. Porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Quién no sería sacerdote en la tierra? Jesucristo, pues están los levitas. Pero ¿cómo que piensa la Iglesia Católica? Que Jesús fue sacerdote en la tierra y los apóstoles los constituyó sacerdote en la tierra, pero ninguna escritura avala esto de que Jesús constituyó a los apóstoles sacerdotes o que constituyó a los hombres sacerdotes, porque en la tierra nunca fue sacerdote Jesús, ni sumo sacerdote. A ver qué dice acá. Bueno, vamos a escuchar algo. A ver, ¿qué tengo acá? Bueno, van a hablar acá, porque ya me tengo que irme. Brian, Paul, no sé quién es. Bueno, después hago otro vivo también.